Buenos días, mi nombre es Álvaro Caicedo y nuestro grupo va a presentar un caso clínico de hiperplasia prostática benigna. Estos son los integrantes del grupo. Primero vamos a empezar hablando un poco sobre lo que es la hiperplasia prostática benigna, el cual es un agrandamiento no canceroso de la próstata, el cual esta condición ocurre con mayor frecuencia en hombres a medida que envejecen y es una consecuencia de un desequilibrio en el crecimiento de las células epiteliales y estromales de las células de transición de la próstata. El adelgazamiento prostático puede comprimir la uretra, lo que provoca síntomas del tracto urinario. Ahora con respecto a la etiología, pues esta está básicamente relacionada principalmente con el proceso de envejecimiento y cambios hormonales que ocurren a lo largo de la vida. A medida que los hombres envejecen, se produce una alteración en el equilibrio hormonal, especialmente con un aumento relativo de los estrógenos y una disminución de la testosterona de la próstata. Este desequilibrio hormonal favorece la proliferación de las células prostáticas, especialmente en la zona transicional de la próstata, como ya he mencionado, lo que conduce a su agrandamiento. Además que se ha observado que la dihidrotestosterona es un metabolito de la testosterona, el cual juega un papel crucial en la estimulación del crecimiento celular prostático. Y la interacción entre la dihidrotestosterona y los receptores androgénicos en las células prostáticas contribuye a esta hiperplasia. Otros factores involucrados en la etiología de la hiperplasia prostática benigna incluyen factores genéticos, ya que algunos estudios sugieren que la predisposición hereditaria puede aumentar el riesgo de desarrollar la condición. A continuación, mi compañero. Bueno, con los factores de riesgo, tenemos que los principales para desarrollar hiperplasia prostática benigna incluyen la edad avanzada, que es el factor de riesgo más significativo. La prevalencia de esta enfermedad aumenta con la edad, afectando aproximadamente el 50% de hombres mayores de 50 años y hasta el 80% de los mayores de 80 años. Tenemos los antecedentes familiares, que es muy importante saber si se ha tenido familiares cercanos con hiperplasia prostática benigna, porque esto aumenta el riesgo de desarrollarla, lo que sugiere un componente genético. Tenemos la obesidad también, que es el sobrepeso, especialmente la obesidad abdominal se ha asociado con un mayor riesgo de hiperplasia prostática benigna. Esto podría deberse a cambios metabólicos que afectan el crecimiento prostático. Tenemos el sedentarismo, que la falta de actividad también se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. La actividad regular puede ayudar a mantener la salud metabólica y reducir el crecimiento prostático. Por último, tenemos los desequilibrios hormonales, que la testosterona y su metabolito activo, la DHT, juegan un papel clave en el crecimiento prostático. Un aumento de esta DHT en particular se asocia con la hipertrofia de las células prostáticas. Ahora, la epidemiología. Pues la hiperplasia prostática benigna es una condición que afecta significativamente a la población masculina conforme envejece. Se estima que alrededor del 50% de los hombres mayores de 50 años y hasta el 80% de los mayores de 80 años presentan algún grado de agrandamiento de la próstata. Sin embargo, no todos experimentan síntomas clínicos. Aproximadamente el 30% de los hombres con esta condición buscan tratamiento debido a la severidad de los síntomas que ésta puede dar. Bueno, yo voy a hablar sobre la fisiopatología. Tenemos, en primer lugar, como punto los factores hormonales. Tenemos la testosterona y la dihidrotestosterona. Empezando con la 5-alfa reductasa, que está presente en las células estomacales de la próstata y convierte la dihidrotestosterona en un andrógeno más potente que va a estimular al crecimiento celular. La hidrotestosterona se une a los receptores de andrógenos en las células epiteliales y estromales y activa genes que van a promover la proliferación celular. También tenemos a los estrógenos, envejecimiento, el equilibrio entre los andrógenos y estrógenos va a cambiar, aumentando relativamente los niveles de estrógeno. Esto puede potenciar como tal a una actividad de los receptores de andrógenos en la próstata que va a contribuir a un crecimiento de este mismo. En el punto 2 tenemos a las alteraciones del microambiente a nivel prostático. Tenemos la inflamación crónica, que es la infiltración de células inflamatorias que libera citocinas como la interleucina 6, la 8 y el
tumor de necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral alfa, que esto va a inducir a una proliferación celular y a una remodelación del tejido prostático. La inflamación va a dañar las células epiteliales y todo se hace un tejido fibroso. Ahora, como tercer punto, tenemos el desequilibrio entre proliferación y la misma apoptosis. En la hiperplasia prostática benigna hay un aumento de la proliferación celular, que es a nivel de epitelio y estroma, y hay una disminución de la apoptosis. Este desequilibrio conduce al agrandamiento de la próstata. Como tal, todo va a conducir a esto por la misma causa que se llama hiperplasia, va a agrandar. Como cuarto, tenemos los factores del estroma prostático. Está compuesto por, el estroma está compuesto por fibroblastos, células musculares lisas y matriz extracelular. Esto juega un papel bastante importante al liberar los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento similar y la insulina, que van a estimular a la proliferación de las células epiteliales y estromales. Y como punto 5 tenemos cambios anatómicos y obstrucción urinaria. Tenemos la obstrucción mecánica, el agrandamiento de la próstata comprime la uretra prostática, que va a dificultar el flujo urinario, y obstrucción dinámica, tenemos que es el aumento del tono de músculo liso prostático, lo que va a hacer es quitarle contractibilidad a los músculos. Gracias. Bueno, continuando con el diagnóstico, tenemos que el diagnóstico es plenamente clínico y se realiza mediante la combinación tanto de la anamnesis o el examen físico, que incluye un tacto rectal para poder evaluar el tamaño de la próstata y la consistencia de la misma, y pruebas complementarias como lo puede incluir análisis de orina o medición del antígeno prostático específico, que es el PSA, para poder descartar cáncer en casos de malignidad. Y estudios de imágenes que también nos pueden ayudar como un ultrasonido prostático. También se emplean herramientas como el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos, o por sus siglas IPSS, para poder cuantificar la severidad de los síntomas y su impacto en la calidad de vida del paciente. Ahora, el diagnóstico definitivo de la hiperplasia prostática benigna es plenamente clínico y no requiere biopsia, pero el enfoque debe individualizarse según los hallazgos del paciente y la necesidad de descartar otras condiciones graves. Ahora, ¿cuáles son los factores que nosotros vamos a tener para poder determinar la severidad del paciente? Pues todo esto va a estar embarcado dentro del caso clínico, del cuadro clínico, perdón, los cuales incluyen los signos y síntomas que se pueden presentar. Dentro de los signos tenemos el aumento del tamaño prostático, la distensión vesical, goteo postmiccional, hematuria, infecciones del tracto urinario, excitación miccional e incontinencia urinaria. Por otro lado, la sintomatología que puede sentir un paciente que padece hiperplasia prostática benigna incluye sensación de vaciamiento incompleto, poliaquuria, nicturia, urgencia miccional y retención urinaria aguda. Ahora, englobado todo este marco teórico, nos puede traer ahora a lo que es el caso clínico que hemos preparado para el día de hoy, el cual incluye un paciente masculino de 66 años de edad, proveniente de Esmeraldas, es casado, tiene 3 hijos y dentro de su labor él trabaja como campesino. Como antecedentes, dentro de los antecedentes patológicos personales, el paciente no refiere tener enfermedades, no refiere hipertensión arterial ni diabetes mellitus, no refiere alergias, no es fumador, bebedor social, niega consumo de drogas y dentro de los antecedentes quirúrgicos refiere una cirugía de fémur derecho hace 10 años producto de una fractura. Y dentro de los antecedentes patológicos familiares, no refiere antecedentes familiares y no recuerda causa de muerte de sus padres. Adelante, mi compañero. Ahora continuando con el examen físico del paciente, tenemos la inspección en donde observamos a un paciente consciente ubicado en tiempo y espacio y persona, con un Glasgow 15/15, sin fasias álgicas o dolorosas, paciente colaborador a la entrevista y observamos la presencia de colocación de una zona vesical. A la auscultación, el paciente presentaba ruidos cardíacos normales, sin soplos, ni ruidos agregados, ritmos cardíacos rítmicos.
campos pulmonares ventilados, sin presencia de sibilancias ni estertores, y ruidos hidroaéreos conservados. A la palpación, el paciente presentaba un abdomen blando, depresible, no doloroso, sin presencia de masas o visceromegalias u organomegalias. En cuanto a la percusión, presentaba tonos de percusión normales, sin presencia de hipersonoridades ni matidez anómala. El paciente acude a la casa de salud por motivo de consulta de retención urinaria aguda, repentina. En cuanto a la evolución de la enfermedad, nos refiere que hace varios meses él presentó esta retención urinaria no progresiva repentina, por lo que acudió al centro de salud de su cantón, donde le colocaron una sonda vesical. Posterior a eso, el paciente, después de un tiempo, por sus propios medios, acudió a este hospital de tercer nivel, el Abel Gilbert Pontón, donde pues le realizaron exámenes de laboratorio y de imagen confirmando un diagnóstico de hiperplasia benigna prostática y siendo agendado posteriormente para tratamiento quirúrgico. En cuanto a los exámenes de laboratorio, el paciente presentaba una PSA total de 6,5 nanogramos por mililitro. Lo normal es menor a 4 nanogramos por mililitro. En cuanto a la PSA libre, tenía un nanogramo por mililitro. En cuanto al hemograma, pues tenía una hemoglobina de 14,2 gramos por decilitro, un hematócrito de 42, leucocitos de 7.000, plaquetas de 250.000, que bueno, están dentro de los rangos normales, sin alteraciones hematológicas. Y en cuanto a perfil renal, tenemos la creatinina en 1,3 miligramos por decilitro y nitrógeno ureico en sangre o el BUN de 20 miligramos por decilitro, estando en un rango, bueno, en el límite superior del rango normal, demostrando quizás una alteración leve producto de la retención urinaria crónica que presentó el paciente debido a la hiperplasia prostática. Y la PSA total siendo un indicador eh, o una clave para poder sospechar de este tipo de hiperplasia prostática benigna. En cuanto a las imágenes, tenemos que el método diagnóstico adecuado u oportuno es la ecografía transrectal para poder observar los diámetros y el tamaño de la próstata. En este caso, el signo más precoz de una hipertrofia benigna prostática va a ser el aumento de sus diámetros tanto anteroposterior como longitudinal, pudiendo permanecer en un inicio el diámetro transverso de una manera estable. Eh, Hay que recordar que la hiperplasia prostática benigna se origina en una zona transicional y puede tener un desarrollo nodular que vaya a comprimir la zona central de la próstata, desplazando a su vez la zona periférica que pasa allá a formar parte de lo que denominamos en la próstata como la cápsula quirúrgica. Em, la próstata, a su vez, también puede adoptar una forma esférica producida por los dos lóbulos laterales o una forma trilobular con un lóbulo medio subcervical de un crecimiento que puede ser tanto intravesical como retrovesical. En este caso, en la imagen, nosotros tenemos u observamos en la ecografía abdominal, ¿verdad? Un, eh, un crecimiento intravesical, ¿ya? A la izquierda tenemos la sección longitudinal y a la derecha tenemos la sección transversal, ¿no? Donde se aprecia pues la hipertrofia prostática benigna de una morfología trilobulada con el lóbulo medio de un crecimiento, ya mencionamos, intravesical. Por lo tanto, en cuanto a diagnósticos diferenciales que estén acorde a las manifestaciones clínicas del paciente y lo que nos haría sospechar, ¿verdad? Sería la hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata o alguna estenosis uretral. Sin embargo, el cáncer de próstata eh, no vendría a ser la opción adecuada debido am, a los niveles de PSA tanto total como libre, ¿verdad? La estenosis uretral no tiene antecedentes de cicatrización, traumas o cirugías previas a nivel genitourinario, por lo que el diagnóstico más acorde a este paciente y ya con una confirmación
imagenológica mediante ecografía abdominal y transrectal, vendría a ser el diagnóstico definitivo de hiperplasia prostática benigna. Y como ya mis compañeros hablaron anteriormente, el tratamiento sería principalmente un tratamiento quirúrgico, que fue el tratamiento que se le dio a este paciente en este hospital, el Abel Gilbert Portón. Muchas gracias.